Hola, soy Sofía, y mi propia madre exigió que le entregara las llaves de la casa que diseñé y pagué con mi sudor, para regalársela a mi hermano como obsequio de bodas. Ese día entendí que para ella, yo no era una hija, sino una simple inversión. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, como si tus logros solo sirvieran para beneficiar a otros? Antes de contarte la expresión en su rostro cuando se dio cuenta de su error fatal, déjame un comentario diciendo desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó en el momento exacto en que puse mi teléfono en altavoz y mi abogado comenzó a hablar. Todo ocurrió un sábado por la tarde. Uno de esos días perfectos en Miami, donde la brisa del mar se cuela por las ventanas y promete tranquilidad. Yo estaba en mi sala, disfrutando del silencio y de la luz que inundaba el espacio que tanto me había costado construir. Cuando el timbre sonó, eran mi madre, Elena, y mi hermano menor, Mateo. No los esperaba. Entraron con una familiaridad que ya no sentía como cariño, sino como una invasión. Mi madre recorrió con la vista mi sala de estar, con su diseño minimalista y sus muebles cuidadosamente elegidos, y sin más preámbulo, soltó la bomba. Sofía, qué bueno que te encuentro. Mateo y su prometida necesitan un lugar para empezar. Así que hemos decidido que esta casa será su regalo de bodas. Él la necesita más que tú, y a ti sola no te hace falta tanto espacio. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. No fue un grito, ni lágrimas, sino un frío helado que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Era la audacia, el descaro absoluto de pararse en el centro de mi universo, el lugar que representaba cada noche sin dormir, cada proyecto entregado, cada sacrificio personal, y reclamarlo como si fuera un objeto sin dueño, listo para ser transferido. Durante años, había vivido a la sombra del favoritismo de mi madre, siempre tratando de ganar un afecto que para mi hermano era gratuito e incondicional. Pero esto era diferente. Esto no era pedirme dinero o favores. Esto era intentar borrar mi existencia, mi esfuerzo y mi identidad con una simple frase. En ese instante, el último hilo de esperanza que albergaba de ser vista y valorada por ella se rompió para siempre. La dinámica siempre había sido la misma. Mateo, el eterno niño de oro de 23 años, flotaba por la vida sin un trabajo estable, sostenido por la infinita generosidad de mi madre. Sus deudas eran malas rachas, sus caprichos necesidades, y su inminente boda con una chica de familia adinerada era el evento social del año, uno que requería, al parecer, una propiedad de lujo como la mía para estar a la altura. Yo, en cambio, la arquitecta de 26 años, la hija responsable, era tratada como un recurso inagotable. Mis éxitos no se celebraban, se daban por sentados, como si fuera mi obligación natural proveer y solucionar. Un pilar sobre el cual mi hermano podía construir su cómoda vida, sin tener que poner un solo ladrillo. Mi madre continuó hablando, con esa sonrisa condescendiente que usaba cuando creía tener todo el poder. Además, no olvides que yo te ayudé con una pequeña parte del pago inicial. Fueron $25,000, ¿recuerdas? Considera esto una forma de devolver el favor a la familia. Es lo justo. La palabra justo resonó en el silencio de la sala, un eco amargo y distorsionado. Ella usaba esa pequeña contribución de hacía años como un ancla, una deuda moral perpetua que le daba derecho a opinar y, ahora, a disponer de mi propiedad. Para ella, esa suma no había sido una ayuda para que su hija lograra su sueño, sino la compra de una acción mayoritaria en mi vida, una que ahora estaba decidida a cobrar de la manera más cruel posible. Mi casa no es solo una estructura de concreto y cristal, es el manifiesto de mi independencia. Cada línea, cada ventana orientada para captar la mejor luz, cada espacio abierto, lo diseñé yo. Pasé incontables noches frente a la computadora, ajustando planos, buscando los mejores materiales que mi presupuesto permitía, supervisando la construcción los fines de semana en lugar de salir con amigos. Es mi santuario, el único lugar en el mundo donde me siento completamente yo.
a salvo de las expectativas y juicios de mi familia. Y allí estaban ellos, de pie junto a mi mesa de centro de cristal, no admirando mi obra, sino tasándola, evaluando cómo encajarían sus vidas en el espacio que yo había creado para la mía, como si ya fueran los dueños. Mateo, por su parte, permanecía en silencio, un paso detrás de mi madre, con una expresión de suficiencia que me revolvió el estómago. No necesitaba hablar. Su complicidad era evidente en su postura relajada, en la forma en que sus ojos ya medían el lugar para su consola de videojuegos. Él siempre había sido así, un maestro en el arte de la victimización pasiva, permitiendo que mi madre librara sus batallas mientras él cosechaba los beneficios. Nunca me había enfrentado directamente. No era su estilo. Su arma era el suspiro, la queja velada, el comentario casual a mi madre sobre lo difícil que era todo para él, sabiendo perfectamente que ella movería cielo y tierra para allanarle el camino, incluso si eso significaba pisotear el mío. Mientras Elena seguía con su monólogo sobre la importancia de la familia y el deber de los hijos, mi mirada se desvió hacia mi estudio, visible a través de una pared de cristal. Allí, discretamente empotrada en la pared, había una pequeña caja fuerte de acero. Nadie, excepto yo, sabía lo que guardaba. No era dinero ni joyas. Era algo mucho más valioso. Mi armadura, mi prueba irrefutable de independencia. Durante años, había anticipado que llegaría un día en que la manipulación emocional de mi madre escalaría a un punto de no retorno. En silencio. Me había preparado para ello. No con resentimiento, sino con una estrategia clara y metódica, la misma que aplicaba en mi trabajo como arquitecta. Cada documento, cada recibo, cada prueba, estaba cuidadosamente archivado allí dentro. Y entonces, algo dentro de mí hizo clic. El shock inicial se disolvió, reemplazado por una calma glacial, una claridad tan afilada como un bisturí. Comprendí que gritar, llorar o suplicar sería inútil. Esos eran los campos de batalla emocionales en los que mi madre era experta, donde mis sentimientos serían desestimados y mi dolor utilizado en mi contra. No, yo no iba a jugar su juego. Iba a llevar la contienda a mi terreno, el de los hechos, la lógica y la ley. Un lenguaje que ella no entendía, y por lo tanto, no podía manipular. La niña que buscaba desesperadamente su aprobación murió en ese instante. En su lugar, nació la mujer que iba a defender su vida, su hogar y su paz, sin importar el costo. Con una calma que no sentía mía, levanté la vista del suelo y la fijé en mi madre. La rabia era un volcán rugiendo en mi interior, pero mi voz salió como un susurro helado. ¿Acabas de decir que le vas a regalar mi casa a Mateo? No era una pregunta, era una confirmación de la absurda realidad que se desplegaba ante mí. Elena sonrió, una sonrisa de suficiencia, como si mi pregunta fuera la de una niña que aún no entiende las decisiones de los adultos. Por supuesto, Sofía, es lo mejor para la familia. Mateo está formando un hogar, y tú, bueno, tú te tienes a ti misma. Eres fuerte, siempre lo has sido. Usó mi fortaleza, la misma que ella nunca fomentó, pero de la que siempre se benefició, como la justificación final para despojarme. En sus ojos no había malicia, sino algo peor, una convicción absoluta de que su lógica era impecable y justa. Sin esperar mi respuesta, comenzó a caminar por la sala, ya no como una invitada, sino como la dueña que planea una remodelación. Sus manos se deslizaban sobre mis muebles. Su mirada crítica evaluaba cada detalle. Este sofá gris es muy deprimente para unos recién casados. Y la pared de cristal de tu estudio, podríamos tirarla para hacer un cuarto para el bebé cuando llegue. Necesitarán espacio. Cada palabra era un martillazo a mi identidad. No solo quería mi casa, quería borrar mi huella de ella, aniquilar el espacio que yo había concebido como un reflejo de mi alma y transformarlo en un santuario para su hijo predilecto. Escucharla planear la destrucción de mi estudio, el corazón de mi creatividad, fue como si me anunciara una amputación sin anestesia. Permanecí inmóvil,
dejando que su crueldad involuntaria me llenara de una resolución de acero. Mateo, que hasta entonces había sido un mero espectador, decidió intervenir, sellando su complicidad. Se acercó a la gran ventana que daba al jardín y dijo, con un tono de falsa preocupación, «Y el garaje solo tiene espacio para un auto. Mi prometida y yo tenemos dos. ¿Dónde se supone que aparquemos el otro?» La banalidad de su comentario, en medio de aquel terremoto emocional, me revolvió el estómago. No le importaba el sacrificio, el trabajo, ni el dolor que me estaban causando. Su única preocupación era una nimiedad logística en la fantasía que mi madre estaba construyendo para él a costa de mi vida. Su pregunta no era inocente. Era una afirmación de su derecho adquirido, la cereza sobre el pastel de la injusticia, demostrando que ambos compartían la misma y monstruosa certeza de que mis logros les pertenecían. Finalmente, encontré mi voz de nuevo, esta vez más firme. Esta casa está a mi nombre, mamá, completamente. Legalmente, es mía. La risa de Elena fue corta y despectiva, como si le hubiera contado un chiste infantil. «Ay, Sofía, siempre tan técnica. La familia no se trata de papeles ni de legalidades. Se trata de apoyarnos los unos a los otros. No olvides que yo te di $25,000 para empezar. Sin ese dinero, este lugar no existiría. Considera esto una retribución, un acto de gratitud». Volvía a usar esa vieja deuda como un arma, una herramienta para invalidar años de mi esfuerzo, pagos de hipoteca y noches en vela. Para ella, su pequeña contribución inicial no era una semilla que me ayudó a crecer, sino una cadena perpetua que le daba el derecho de cosechar todo el árbol. Mi mirada se desvió hacia el teléfono que descansaba sobre la mesa de centro de cristal, el mismo lugar donde ella ahora apoyaba su costoso bolso de diseñador como si ya fuera suyo. Lentamente, sin apartar los ojos de ella, comencé a caminar hacia él. Cada paso se sentía pesado, deliberado. El silencio en la habitación se hizo denso, cargado de anticipación. Mi madre me observaba con una mezcla de irritación y curiosidad, probablemente esperando una llamada melodramática a alguna amiga para quejarme. «No vayas a hacer una escena, Sofía. Esto ya está decidido. Es por el bien de tu hermano», dijo, con un tono condescendiente que buscaba ponerme de nuevo en mi lugar de niña obediente. Pero la niña obediente ya no vivía allí. En su lugar, estaba una mujer a punto de trazar una frontera inquebrantable. Mientras mis dedos se acercaban al frío metal del teléfono, un recuerdo fugaz de mi padre inundó mi mente. Estábamos en su pequeño taller, años atrás, y él me enseñaba a leer los planos de una casa. «Hija», me dijo, limpiándose las manos en un trapo, «cuando construyas algo, ya sea un edificio o tu propia vida, asegúrate de que los cimientos sean sólidos y que cada papel esté a tu nombre. La gente buena puede tomar malas decisiones. Protégete siempre». Su voz, llena de una sabiduría tranquila, resonó en mi cabeza como un mantra. Él había creído en mi independencia desde el principio. Él habría entendido perfectamente lo que estaba a punto de hacer. Ese recuerdo no me dio tristeza, sino fuerza. Era el permiso que necesitaba para defender sus enseñanzas. Tomé el teléfono. Mis manos no temblaban. Sostuve la mirada de mi madre. Una mirada que ahora contenía un atisbo de confusión. Su arrogancia empezaba a flaquear ante mi extraña serenidad. «Voy a hacer una llamada», anuncié con una voz plana, desprovista de cualquier emoción. «Y creo que es importante que ambos escuchen con atención». Mateo dio un paso atrás, visiblemente incómodo por primera vez. La atmósfera había cambiado irrevocablemente. Ya no era una discusión familiar. Se sentía como el preludio de algo oficial, definitivo. La sonrisa de Elena se desvaneció por completo, reemplazada por un ceño fruncido. El poder en la habitación, que hasta ahora había sido completamente suyo, comenzaba a deslizarse, y ella lo sentía. Marqué el número de memoria. Al primer tono, respondieron. «Hola, David, soy Sofía», dije, manteniendo mi voz estable. «Disculpa que te llame en fin de semana, pero necesito tu asesoramiento sobre un asunto legal urgente». Hice una pausa,
sintiendo los ojos de mi madre y mi hermano clavados en mí. Estoy en mi casa, en mi propiedad, y tengo a 2 personas que se niegan a irse. Están reclamando que la casa les pertenece y exigen que les entregue las llaves. La cara de mi madre pasó del desconcierto a una máscara de furia pura. Sofía, ¿cómo te atreves? ¡Cuelga ese teléfono inmediatamente!, siseó, dando un paso amenazante hacia mí, pero yo no me moví. El primer ladrillo de mi muro de contención acababa de ser colocado. Ignorando su orden, con un movimiento deliberado, presioné el icono del altavoz. La voz tranquila y profesional de mi abogado, David, llenó el silencio tenso de la sala. «Sofía, ¿me estás describiendo una situación de allanamiento de morada?» La frase legal, tan impersonal y tan seria, cayó como una piedra en un estanque. Allanamiento de morada. Usar esas palabras para describir la presencia de mi propia madre y mi hermano se sentía surrealista y, al mismo tiempo, absolutamente necesario. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Mateo. Mi madre, por su parte, se quedó boquiabierta, momentáneamente paralizada por la audacia de mi acción. Había llevado la batalla a mi terreno, y ella estaba completamente desarmada. Su parálisis duró solo un segundo. Luego, explotó. «¿Quién se cree que es usted?», le gritó al teléfono. «Soy su madre. Esta casa es tanto mía como suya. Yo puse el dinero para el depósito. Sin mí ella viviría en la calle. Esta niña es una malagradecida que no sabe lo que es la familia». Su voz se quebraba por la rabia y la indignación. Una letanía de acusaciones y derechos autoproclamados que rebotaban contra las paredes de mi sala. Estaba perdiendo el control, recurriendo al único poder que conocía, la manipulación emocional y el grito. Pero esas armas eran inútiles contra la lógica fría de la ley que ahora emanaba del pequeño altavoz de mi teléfono. La voz de David cortó su diatriba con la precisión de un cirujano. «Señora, con el debido respeto, sus contribuciones financieras, a menos que estén formalizadas en un contrato de copropiedad, legalmente podrían ser consideradas un regalo o un préstamo personal. No le otorgan ningún derecho sobre la propiedad». Hizo una pausa y luego se dirigió de nuevo a mí. «Sofía, para aclarar la situación de una vez por todas, ¿puedes confirmar quién es el único nombre que figura en el título de propiedad desde hace 3 años?» Levanté la vista y miré directamente a los ojos de mi madre, que ahora ardían con una mezcla de odio y pánico. Me preparé para asestar el golpe final, sabiendo que las palabras no serían suficientes. Era hora de mostrarle los cimientos de mi independencia. «Sofía Ramírez», respondí con una claridad que cortó el aire, sin apartar la mirada de mi madre. «El único nombre que ha figurado en ese título desde el día en que firmé la escritura de cierre es el mío». La reacción de Elena fue visceral, una mezcla de incredulidad y furia que deformó sus facciones. «¡Mentirosa! ¡Eso es imposible!», gritó, su voz subiendo una octava. «Estás mintiendo para ser egoísta. Como siempre. Después de todo lo que he hecho por ti, me pagas con este engaño». Intentó abalanzarse sobre el teléfono, como si destruir el aparato pudiera borrar las palabras de mi abogado y la realidad que representaban. Pero yo estaba preparada. Di un paso atrás, protegiendo el teléfono como si fuera la última línea de defensa de mi cordura. Su intento de arrebatarme la comunicación era la metáfora perfecta de nuestra relación. Ella siempre tratando de silenciar mi verdad para imponer la suya. Con un movimiento fluido, me aparté de su alcance. «David, por favor, quédate en la línea un momento. Parece que necesito presentar una prueba física para que mis invitados entiendan la situación», dije, mi voz teñida de un sarcasmo helado que no sabía que poseía. Mateo, por primera vez, pareció genuinamente asustado. Agarró a mi madre del brazo. «Mamá, ya basta, cálmate», susurró, pero no era por preocupación por mí o por ella. Era el miedo del cómplice que ve cómo el plan perfecto se desmorona, el temor a las consecuencias reales que nunca había tenido que enfrentar. Ella se zafó de su agarre con violencia, con los ojos fijos en mí, llenos de una traición que ella creía sentir.
sin ver la que llevaba años infligiéndome. Su mundo, construido sobre la base de mi sumisión, comenzaba a temblar violentamente. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé con paso firme hacia mi estudio, el corazón de mi hogar y mi profesión. Sentía sus miradas como cuchillos en mi espalda. «¡No me des la espalda, Sofía! ¡Vuelve aquí!», gritaba Elena, siguiéndome. «Tus pequeños planos y tus maquetas no te dan derecho a nada. Esta casa existe gracias a mi dinero, a mi sacrificio. ¿Crees que puedes simplemente borrar eso?». Cada palabra era un intento desesperado por minimizarme, por reducir mi carrera y mis logros a simples dibujitos, un pasatiempo infantil. Quería hacerme sentir pequeña, una niña jugando a ser adulta en una casa que no le pertenecía, pero su veneno ya no me afectaba. Yo no caminaba hacia mis planos, caminaba hacia mis cimientos, los que mi padre me enseñó a construir, sólidos e irrefutables. Una vez dentro del estudio, me detuve frente a una pared de paneles de madera oscura, una de las piezas centrales del diseño. Mi madre y Mateo se detuvieron en el umbral, observando con desconfianza. Para ellos, era solo una pared decorativa, pero yo sabía que contenía mi póliza de seguro contra este mismo momento. Con un movimiento preciso, presioné un punto casi invisible en la unión de dos paneles. Se escuchó un suave clic y una sección de la pared se abrió hacia adentro, revelando la fría y sólida puerta de acero de una caja fuerte empotrada. El jadeo ahogado de mi madre fue mi primera pequeña victoria. La confusión en su rostro no tenía precio. No esperaba esto. No esperaba planificación, ni previsión, ni una defensa tan metódica. Esperaba lágrimas y súplicas, el terreno emocional donde ella siempre ganaba. Giré el dial de la combinación, y los clics metálicos resonaron en el silencio sepulcral que se había instalado en la casa. Era el sonido de mi independencia, de mi preparación silenciosa a lo largo de los años. Cada número que marcaba era un recordatorio de una promesa que me hice a mí misma. Nunca más permitiría que me pisotearan. La arrogancia en el rostro de Elena había sido reemplazada por una máscara de incertidumbre. Mateo se movía incómodo de un pie a otro, sus ojos yendo de la caja fuerte a mí, como si estuviera viendo a una extraña por primera vez. La dinámica de poder se había invertido por completo. Ya no era la hija suplicante. Era la dueña de la casa, la guardiana de la verdad, y estaba a punto de abrir la bóveda que la contenía. Con un último giro, la pesada puerta de acero se abrió. Dentro no había fajos de billetes ni joyas deslumbrantes, como quizás su mente materialista imaginaba. Solo había unos cuantos sobres y una pulcra carpeta de documentos de cuero negro. La saqué con cuidado. Su simplicidad parecía decepcionarla, pero yo sabía que su contenido era más poderoso que cualquier tesoro. Cerré la caja fuerte, y el sonido metálico de la puerta al cerrarse pareció sellar un capítulo de mi vida para siempre. Me di la vuelta y caminé de regreso a la sala, pasando junto a ellos sin mirarlos, con la carpeta en mis manos. La voz de David seguía en el altavoz del teléfono, un testigo silencioso y legal de este tribunal familiar que yo misma había convocado. Coloqué la carpeta sobre la mesa de centro de cristal, el mismo mueble que ella había criticado hacía apenas unos minutos. El sonido sordo del cuero contra el cristal fue el único ruido en la habitación. Levanté la vista y la miré directamente. «Decías que la familia no se trata de papeles, mamá, y tienes razón, no debería. Pero cuando la confianza se rompe, cuando el amor se usa como una herramienta de extorsión, los papeles se convierten en lo único que queda. Son la única voz que no se puede manipular». Mi voz era baja, pero resonaba con una autoridad que nunca antes había usado con ella. Vi un destello de miedo en sus ojos, el miedo de quien está a punto de enfrentarse a una verdad que ha ignorado durante demasiado tiempo. Abrí la carpeta con una lentitud deliberada. El primer documento que saqué fue una copia certificada del título de propiedad. Lo deslicé sobre la superficie lisa del cristal hasta que quedó justo frente a ella. Con mi dedo índice, señalé la línea donde mi nombre y solo mi nombre estaba impreso en una tipografía oficial e inconfundible.
Título de propiedad del condado de Miami-Dade. Leí en voz alta. Propietaria: Sofía Ramírez. Fecha de emisión: hace 3 años y 4 meses. No hay fideicomisos, no hay copropietarios, no hay cláusulas que te mencionen a ti ni a nadie más. Mateo se inclinó, sus ojos escaneando el documento, su rostro palideciendo a medida que la realidad legal lo golpeaba con la fuerza de un muro de concreto. Elena lo apartó de un manotazo, incapaz de aceptar la derrota. Su rostro enrojeció de nuevo. «Eso no significa nada», escupió, aunque su voz carecía de la convicción de antes. «Pudiste haber hecho cualquier truco con tus abogados. Pero yo sé la verdad. Yo te di el dinero para el pago inicial. $25,000. Eso me da derecho. Moralmente, esta casa es tan mía como tuya». Se aferraba a esa única pieza de artillería que le quedaba, su última defensa en una batalla que ya había perdido. Era el argumento que había usado durante años para mantenerme bajo su control, la supuesta deuda impagable que me ataba a su voluntad. Pero estaba a punto de descubrir que esa deuda ya no existía. La miré, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia, sino una profunda lástima. Lástima por su ceguera, por su incapacidad de ver más allá de su favoritismo. «Hablemos de ese dinero, mamá», dije suavemente, mi voz desprovista de toda agresión. «Hablemos de esos $25,000 que con tanta frecuencia me recuerdas». Mis dedos se deslizaron de nuevo en la carpeta, buscando el último papel, la pieza final que haría que todo su castillo de naipes se derrumbara. Volví a hablarle al teléfono, asegurándome de que cada palabra fuera clara y audible. «David, creo que este último documento va a resolver cualquier duda que quede sobre la supuesta inversión de mi madre en esta propiedad. Por favor, escucha atentamente». La anticipación en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, con una lentitud que contrastaba con la tormenta que se desataba en la sala. Saqué el siguiente documento de la carpeta. No era aún el golpe de gracia, sino el primer paso para desmantelar su narrativa de sacrificio. Era el certificado de liquidación de la hipoteca. Lo coloqué junto al título de propiedad. «Este documento, mamá, confirma que la hipoteca de esta casa fue pagada en su totalidad hace 6 meses. La pagué yo, sola, con el dinero de mi trabajo, de mis proyectos, de las horas extra que pasé en la oficina mientras Mateo salía de fiesta. No hubo ayuda familiar, no hubo un marido adinerado, no hubo atajos, solo mi esfuerzo». La voz de David, mi abogado, seguía saliendo del altavoz. Un testigo imparcial que convertía mi declaración en un testimonio casi legal. Elena miró el papel sin entender, como si el concepto de que yo pudiera lograr algo de esa magnitud sin su ayuda fundamental fuera un idioma extranjero. Su confusión se transformó rápidamente en su táctica de defensa más antigua, el ataque personal y la culpa. «¿Y nunca se te ocurrió ayudar a tu hermano? ¿Tenías tanto dinero extra como para pagar una casa antes de tiempo y dejaste que Mateo luchara con sus deudas?», espetó, intentando desviar la atención de su mentira hacia mi supuesta falta de generosidad. «¿Qué clase de hermana eres? Siempre pensando solo en ti, en tus paredes de cristal y tus muebles de diseñador. La familia se apoya, Sofía, pero tú nunca has entendido eso. Solo te importas tú». Era una maestra en retorcer la realidad, en pintar mi independencia como egoísmo y el parasitismo de mi hermano como una necesidad legítima. Por un instante, sentí la punzada familiar de la culpa, la herida que ella sabía presionar desde que era niña. Pero esa punzada duró apenas un segundo. Se disolvió en la fría certeza de la verdad. Levanté la vista del papel y, por primera vez en toda la conversación, la fijé directamente en Mateo. Ignoré a mi madre por completo, como si no estuviera en la habitación. «¿Luchando con sus deudas, Mateo? ¿De verdad?» Mi voz era tranquila, pero cortante. «¿Recuerdas los $5,000 que te transferí el año pasado para esa inversión en criptomonedas que se esfumó? ¿O el depósito de seguridad y los 2 primeros meses de alquiler de tu último apartamento, que convenientemente olvidaste devolverme?
¿O las innumerables veces que pagué la cuenta de la cena para todos porque tu tarjeta no pasaba? Cada pregunta era un hecho, una verdad innegable que colgaba en el aire entre nosotros. Mateo se encogió, incapaz de sostener mi mirada, y por fin desvió sus ojos hacia el suelo. Elena intentó saltar en su defensa, un reflejo condicionado de Leona protegiendo a su cachorro favorito. Eso no tiene nada que ver. Es tu deber como hermana mayor ayudarlo. Él es más joven. La vida es más difícil para él, gritó, su voz sonando cada vez más desesperada, pero sus palabras ya no tenían peso. La imagen de Mateo, el eterno desvalido, se había resquebrajado frente al testigo silencioso de mi abogado y, lo que era más importante, frente a la cruda evidencia de su propia complicidad. El silencio de Mateo era una confesión más elocuente que cualquier palabra. La alianza inquebrantable entre madre e hijo comenzaba a mostrar sus primeras fisuras bajo la presión de la verdad. Él sabía que yo no mentía, y su vergüenza era palpable. Volví mi atención a mi madre. Al asunto central. Mi deber, mamá, es protegerme a mí misma y a lo que he construido. Y ahora, volvamos al tema principal. A tu inversión. Mis dedos se deslizaron por última vez dentro de la carpeta de cuero negro. Saqué la última hoja. Era un simple extracto bancario impreso, nada oficial ni elegante, pero su contenido era una bomba de tiempo. El papel se sentía pesado en mi mano, como si contuviera el peso de todos los años de manipulación. Lo sostuve por un momento, permitiendo que la tensión en la sala llegara a un punto insoportable. Elena me miraba con los ojos entrecerrados, una mezcla de desafío y un miedo creciente que no podía ocultar. Sabía que lo que viniera a continuación sería definitivo. Coloqué el extracto bancario sobre la mesa de cristal con un cuidado casi ceremonial, justo al lado de los otros dos documentos. El título de propiedad, la liquidación de la hipoteca y, ahora, esta simple hoja de papel. Juntos, formaban una muralla infranqueable. Mamá, es un comprobante de transferencia de mi cuenta personal a la tuya. La fecha es de hace 2 años y 3 meses. El monto, como puedes ver, es de $25,000. La miré fijamente, asegurándome de que absorbiera cada palabra. Mateo levantó la cabeza de golpe, sus ojos abiertos de par en par, mirando el papel y luego a su madre, buscando una explicación que no iba a llegar. El aire se hizo tan denso que parecía difícil respirar. Mi dedo índice se posó sobre una línea de texto en la parte inferior del comprobante, justo debajo del monto. Pero la parte más importante, continué. Mi voz ahora un susurro que resonaba en el silencio absoluto. Es esta de aquí, la sección de la nota o el concepto de la transferencia. Incliné ligeramente el papel para que ella pudiera leerlo mejor, aunque yo sabía que el shock probablemente le impedía enfocar la vista. La habitación entera parecía contener la respiración, esperando la estocada final. Incluso la voz de David en el teléfono se había callado, entendiendo que este era un momento que trascendía lo legal para entrar en el terreno de la justicia personal. Era el cierre de una deuda que ella había mantenido viva artificialmente para controlarme. Entonces, con una claridad deliberada y una voz que no tembló, leí en voz alta las palabras que yo misma había escrito hacía más de 2 años. Palabras que sellarían mi libertad para siempre. Devolución del préstamo para el pago inicial. Hice una pausa, dejando que la frase se asentara en la habitación como un polvo tóxico. Te devolví cada centavo, mamá. Hace años. No dije nada porque no quería darte otra excusa para criticarme por cómo gastaba mi dinero. Lo consideré un préstamo, como siempre debió ser, y lo pagué. Tu inversión en esta casa, tu supuesta participación, tu derecho moral a disponer de mi vida, terminó en el momento en que ese dinero llegó a tu cuenta bancaria. El silencio que siguió fue diferente. No era tenso, era un vacío, un agujero negro donde antes había estado la arrogancia de mi madre. Su rostro, que había pasado por la suficiencia, la ira y la confusión, ahora estaba completamente en blanco. Era la expresión de alguien cuya realidad entera se ha derrumbado en un instante. La única arma que creía tener, la deuda moral con la que me había encadenado durante años,
Acababa de ser pulverizada frente a su hijo y un abogado. Vi cómo sus ojos se movían del papel a mi cara, buscando una grieta, una señal de engaño, y no encontraron nada más que la verdad inalterable. Mateo dio un paso atrás, alejándose físicamente de su madre como si de repente fuera una extraña. Su mirada no era de decepción, sino de una comprensión atónita. Estaba viendo, quizás por primera vez, la magnitud de la manipulación de Elena. No se trataba de ayudarlo a él, se trataba de controlar a su hija, de mantenerla bajo su pulgar, usando una deuda que sabía que ya no existía. La expresión en el rostro de mi hermano me dijo que, en ese momento, el pedestal sobre el que había colocado a nuestra madre se había hecho añicos. El poder en la habitación no solo se había invertido, se había desintegrado, dejando al descubierto la fea verdad de nuestra dinámica familiar. Y yo, por fin, estaba de pie en medio de las ruinas, libre. La cara de mi madre se convirtió en una máscara de cera. El color se drenó de sus mejillas, dejando solo una palidez mortal que acentuaba las líneas de amargura alrededor de su boca. Sus ojos, antes llenos de una arrogancia inquebrantable, ahora estaban vacíos, fijos en el extracto bancario como si fuera un texto en un idioma arcano que no podía descifrar. Su universo, construido sobre la base de mi supuesta deuda y su derecho divino a mi vida, se había evaporado. No hubo un grito, ni un sollozo, solo un silencio absoluto, el sonido de un poder que se desmorona, que se convierte en polvo. Se quedó inmóvil, con la mano a medio camino de la mesa, congelada en el gesto de una reina a la que le acaban de arrebatar la corona y el trono en un solo movimiento. La mujer que siempre tenía una respuesta, una justificación, una manipulación lista, por primera vez en su vida, no tenía nada que decir. Fue Mateo quien rompió el hechizo. Dio un paso atrás, no de mí, sino de ella. Lo vi en sus ojos. La revelación. No era solo la casa, ni el dinero. Era la comprensión de que la narrativa completa de su vida, la de él como el necesitado, y yo como la proveedora obligada, había sido una construcción deliberada de nuestra madre. La miró, no con la adoración de siempre, sino con el horror de un extraño. ¿Es verdad?, susurró, y su voz era apenas audible. Sabías que te había devuelto el dinero, y aún así viniste aquí a hacer esto. No era una pregunta para obtener información. Era la verbalización de una traición que acababa de comprender. Su complicidad, que antes había sido pasiva y cómoda, ahora lo quemaba por dentro. Él no era solo el beneficiario de un plan, era el peón en el juego cruel de una mujer que había mentido a sus 2 hijos. La negación de Elena fue un reflejo, un espasmo de su antiguo poder. «No es cierto», siseó, aunque su voz carecía de toda convicción. Ese dinero era por otra cosa. Un regalo. Siempre tergiversas todo, Sofía, para hacerte la víctima. Intentó aferrarse a la última brizna de su autoridad, pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas. Era el rugido de un tigre de papel. La evidencia estaba allí, sobre la mesa de cristal, fría e inmutable. Su intento de reescribir la historia en tiempo real era tan patético que casi me dio lástima. Casi. Pero la lástima era un lujo que ya no podía permitirme. Era la emoción que ella siempre había usado para abrir mis defensas y clavar sus garras. Esa puerta, a partir de ese momento, estaba cerrada con cerrojo para siempre. ¿Un regalo?, repetí. Mi voz era tan fría y lisa como el cristal de la mesa. Recuerdo perfectamente la llamada que me hiciste una semana después de la transferencia. Me agradeciste y me contaste con todo detalle cómo ibas a usar ese dinero para remodelar la cocina de tu casa. ¿También vas a negar esa conversación, mamá? El recuerdo específico, un detalle tan mundano y real, fue el golpe de gracia. Vi el reconocimiento parpadear en sus ojos antes de que lo aplastara con rabia. Mateo cerró los ojos, un gesto de dolor y vergüenza. La mentira se había deshecho por completo, sin dejar lugar a dudas. Mi madre ya no luchaba por la casa. Luchaba por los restos de su credibilidad ante su hijo favorito.
y estaba perdiendo estrepitosamente. Fue entonces cuando la voz de mi abogado, David, volvió a llenar la sala, cortando la tensión como un bisturí. Había sido el testigo silencioso de toda la demolición. Sofía, dijo con una calma profesional que era un bálsamo para mi alma herida. He escuchado suficiente. Dada la situación y la negativa explícita de estas personas a reconocer tu propiedad y abandonar el inmueble, tengo que preguntarte, ¿deseas que inicie formalmente el proceso para obtener una orden de alejamiento y una notificación de desalojo por intrusión? La pregunta colgaba en el aire, pesada y definitiva. Ya no era un drama familiar. Era una cuestión de ley, de derechos, de consecuencias. Era la línea final que yo misma había dibujado en la arena. Todos mis instintos, condicionados durante 26 años, me gritaron que me detuviera, que era mi madre, que era mi hermano, que la familia era la familia, sin importar cuán tóxica fuera. Por un segundo, vacilé. Vi el rostro de la niña que solo quería la aprobación de su mamá, pero luego vi el rostro de la mujer que había trabajado hasta el agotamiento para construir un santuario, solo para que vinieran a profanarlo con su codicia y su desprecio. Miré a Elena, cuyo rostro ahora estaba contorsionado por el pánico, y a Mateo, que parecía un niño perdido, y entendí que la única familia que tenía el deber de proteger en ese momento era la que iba a construir por mí misma, sobre cimientos de respeto y paz. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de mi propia casa, y respondí, «Sí, David, procede, por favor, inicia todo lo que sea necesario». La reacción fue inmediata y violenta. Elena soltó un grito ahogado, una mezcla de incredulidad y furia. «¡No puedes! ¡No te atreves a hacerme esto! ¡Soy tu madre!». Se abalanzó hacia mí, no para atacarme, sino para suplicar, para agarrarme, para intentar restablecer esa conexión física que siempre le había dado poder sobre mí. Pero yo di un paso atrás, rompiendo el contacto antes de que pudiera establecerlo. Mateo simplemente se cubrió la cara con las manos, como si no pudiera soportar ver el final de la obra. La palabra «procede» había sido el martillo del juez, la sentencia final. Había dejado de ser su hija en conflicto para convertirme en una fuerza legal que se movía en su contra. La guerra había terminado. Ahora solo quedaba la rendición incondicional. «Gracias, David. Te llamaré más tarde», dije al teléfono antes de colgar. El silencio que siguió fue diferente. Era el silencio del final. Me giré hacia ellos, que ahora parecían dos extraños en mi sala de estar. «La conversación ha terminado», anuncié, y mi voz no albergaba ni rabia ni triunfo, solo una finalidad agotada. «Quiero que se vayan, ahora». Señalé la puerta principal, la misma por la que habían entrado hacía menos de una hora con la certeza de que eran los dueños del mundo. Ahora, esa puerta representaba su exilio, la frontera de mi nueva vida. Mi casa, que momentos antes era un campo de batalla, volvía a ser mi santuario. Y yo era la única guardiana de sus puertas. Elena recurrió a su última y más antigua arma, las lágrimas. El llanto comenzó, un sollozo teatral y desgarrador diseñado para evocar culpa y compasión. «Echar a tu propia madre a la calle. Así me pagas por haberte criado, por los sacrificios que hice por ti. No tienes corazón, Sofía. Eres un monstruo egoísta». Sus palabras, que en otro tiempo me habrían destrozado, ahora rebotaban en mi nueva armadura de certeza. Eran solo ruido, la estática de una relación que había muerto. Mateo, con la cara todavía pálida, agarró a mi madre del brazo. «Mamá, vámonos, por favor. Ya es suficiente». Por primera vez, él no era su cómplice. Era el avergonzado cuidador de una mujer que había perdido el control y la razón. Me acerqué a ellos, no con agresión, sino con la calma de quien ha tomado una decisión irrevocable. Me detuve a unos metros y miré a mi madre directamente a los ojos, asegurándome de que escuchara y entendiera cada una de mis últimas palabras hacia ella. «Me diste la vida, es cierto, pero nunca me enseñaste a vivirla. Me trataste como una inversión, como una cuenta de ahorros para financiar los caprichos de mi hermano.
Una madre no intenta robarle el hogar a su hija. Una madre no miente sobre una deuda para mantener a su hija encadenada. Así que no estoy echando a mi madre. Estoy echando a una intrusa que intentó quitarme todo lo que he construido. Tú dejaste de ser mi madre en el momento en que exigiste mis llaves. Sin esperar respuesta, caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. La luz del atardecer de Miami inundó el vestíbulo, creando un camino dorado hacia el exterior. Me quedé allí, sosteniendo la puerta, en un gesto que no dejaba lugar a la negociación. Era una invitación a irse y una barrera que nunca más podrían cruzar. Mateo prácticamente arrastró a Elena, que seguía sollozando y lanzando acusaciones al aire. No la miré mientras pasaba junto a mí. Mi mirada estaba fija en el horizonte, en el futuro que acababa de reclamar. Escuché sus pasos alejándose por el sendero de piedra, el sonido de su auto arrancando y luego, el bendito silencio. Cerré la puerta lentamente, y el clic del cerrojo al encajar en su lugar fue el sonido más dulce y liberador que jamás había escuchado. Estaba sola. Estaba en casa. Y por primera vez en mi vida, era completamente libre. En las horas que siguieron a su partida, la casa se sintió inmensa y extrañamente silenciosa. El eco de los gritos de mi madre parecía haberse adherido a las paredes, una mancha invisible en la atmósfera que yo misma había diseñado para ser serena. No sentí el triunfo que uno podría esperar, sino un agotamiento profundo, como si hubiera corrido un maratón emocional que duró 26 años. Me senté en el sofá que ella había despreciado y miré la carpeta de cuero negro que aún yacía sobre la mesa de cristal. Esos papeles no eran solo documentos, eran mi declaración de independencia, el acta de nacimiento de la mujer en la que me acababa de convertir. El sol se puso, pintando el cielo de Miami con tonos anaranjados y púrpuras. Pero yo no me moví. Simplemente respiré, inhalando el aire de mi espacio recuperado y exhalando el peso de una obligación familiar que finalmente había muerto. Al día siguiente, un lunes, la llamada de David llegó temprano. Su voz era tranquila, pero firme. Sofía, solo para confirmar, la solicitud para la orden de alejamiento temporal fue presentada esta mañana. Un oficial de la corte tiene la notificación de desalojo en mano. Legalmente, tienen 48 horas para recoger cualquier pertenencia personal que pudieran tener en tu propiedad, aunque dudo que aplique, y luego no pueden acercarse a ti ni a tu casa a menos de 500 pies. ¿Estás absolutamente segura de que quieres proceder con la entrega del documento? No hubo vacilación en mi respuesta. Sí, David. Completamente. Colgué y sentí cómo se solidificaba la última pieza de mi resolución. No era un acto de venganza, sino de autopreservación. Estaba construyendo un muro, no para mantenerlos fuera, sino para mantenerme a mí misma a salvo dentro. 24 horas después, tal como David había dicho, un coche oficial, discreto y sin marcas, se detuvo frente a mi casa. Un hombre de mediana edad con un uniforme de oficial de la corte y un portapapeles en la mano tocó a mi puerta. Su expresión era neutral, la de alguien que ha visto innumerables dramas familiares y ha aprendido a mantenerse al margen. Señorita Ramírez, dijo con voz monótona, ¿me podría indicar la dirección de la señora Elena y el señor Mateo Ramírez para entregar esta notificación? Le di la dirección de la casa donde crecí, un lugar que ahora se sentía tan lejano como otro país. Me preguntó si quería acompañarlo. Dudé un instante, pero supe que tenía que hacerlo. Tenía que ver el final de este capítulo con mis propios ojos. Tenía que estar allí para asegurarme de que el punto final fuera escrito con tinta indeleble. El viaje a la vieja casa de mis padres fue surrealista. Mientras conducía detrás del coche del oficial, cada calle me traía un recuerdo de la niña que había sido, la que siempre intentaba complacer, la que anhelaba una palabra de aliento que rara vez llegaba. Cuando llegamos, mi madre estaba en el jardín delantero, regando unas rosas con una expresión de normalidad forzada. Al ver el coche oficial y a mí saliendo detrás de la gente, su rostro se descompuso. El oficial se acercó con paso profesional. Señora Elena Ramírez, le entrego esta orden judicial y notificación de desalojo. Por favor,
Lea los términos cuidadosamente. Le tendió los papeles. Ella los miró como si fueran una serpiente venenosa, negándose a tocarlos. El oficial, con una paciencia practicada, simplemente los dejó a sus pies, en el césped perfectamente cuidado. Fue entonces cuando su compostura se rompió por completo y recurrió a su última arma, la victimización. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se giraba hacia mí, ignorando al oficial. «Sofía, no puedes hacerme esto. Echar a tu propia familia con la policía. ¿Qué dirá la gente? Después de todo lo que he hecho por ti, me tratas como a una criminal». Su voz era un lamento calculado, diseñado para la máxima audiencia, aunque solo estuviéramos nosotros tres. Se arrodilló, el drama en su máxima expresión, agarrando los papeles del suelo. «Por favor, hija, no lo hagas. Retira esto. Hablaremos, lo arreglaremos. Somos familia». Pero su actuación ya no tenía poder sobre mí. Las cuerdas que una vez movieron mi corazón habían sido cortadas. Me acerqué a ella, deteniéndome a una distancia segura, fuera del alcance de sus manos suplicantes. La miré, no a la actriz en el césped, sino a la mujer que había intentado despojarme de mi seguridad y mi paz. Mi voz salió sin temblar, fría y clara como el cristal. Una madre que intenta robarle a su propia hija para dárselo a su hijo consentido, no merece ser tratada como una madre. Le dije, repitiendo las palabras que había ensayado en mi mente. No hay nada que hablar, no hay nada que arreglar. Tienes 48 horas para asegurarte de que ni tú ni Mateo vuelvan a poner un pie en mi propiedad. Es la última vez que te lo digo. Me di la vuelta sin esperar una respuesta y caminé de regreso a mi coche, dejando atrás sus sollozos y al impasible oficial de la corte. Una semana después, recibí un mensaje de texto de Mateo. No era una disculpa, ni siquiera una pregunta. Era una larga parrafada llena de autocompasión y acusaciones veladas. «Espero que estés feliz, Sofía. Has destrozado a esta familia. Mamá no deja de llorar. Mi boda probablemente se cancele porque mi prometida piensa que nuestra familia es un desastre. Todo por una estúpida casa». Leí el mensaje 2 veces, sintiendo una última y débil punzada del viejo resentimiento. Luego, sin responder, abrí sus datos de contacto y presioné el botón de bloquear. Hice lo mismo con el número de mi madre. Fue un acto simple, digital, casi anticlimático, pero se sintió como cerrar con llave la última puerta de una prisión. Su destino, su boda, sus problemas, ya no eran asunto mío. Los meses que siguieron fueron de una calma casi desconocida. Mi casa se transformó. Dejó de ser una fortaleza que debía defender y se convirtió de nuevo en mi santuario. Pasaba las tardes en mi estudio, con la pared de cristal abierta al jardín, dejando que la brisa entrara mientras trabajaba en nuevos proyectos. La luz del sol que se filtraba a través de las ventanas ya no me recordaba la batalla que había librado, sino la paz que había ganado. A veces, mientras dibujaba los planos de la casa de otra persona, sonreía. Había aprendido de la manera más dura la lección que mi padre intentó enseñarme. Los cimientos más importantes no son los de concreto, sino los de respeto propio. Hoy, un año después de aquel sábado, la vida es diferente, tranquila. No he vuelto a hablar con mi madre ni con mi hermano. Escuché a través de una tía lejana que Mateo finalmente se casó, en una ceremonia mucho más modesta de lo que planeaban, y que viven en un apartamento alquilado. Elena, me dijeron, habla de mí como si hubiera muerto, la hija ingrata que le dio la espalda a su familia. A veces, por la noche, me siento en mi sala, miro a mi alrededor y siento una gratitud abrumadora, no por los muebles caros o la arquitectura moderna, sino por el silencio, un silencio que no es vacío, sino lleno de paz, un silencio que yo misma construí, ladrillo a ladrillo, documento a documento. Mis llaves descansan en un cuenco junto a la puerta, no como un símbolo de propiedad, sino como un recordatorio diario de que mi hogar, mi vida y mi paz, finalmente, ya no son negociables. Lo que viví me enseñó la lección más dura y, a la vez, más liberadora de todas. Tu valor no lo define la sangre que compartes con otros,
sino el respeto que te das a ti misma. Durante años, creí que mi trabajo era construir puentes hacia mi madre y mi hermano, sin darme cuenta de que ellos solo los usaban para llegar a mis recursos. La casa era solo el símbolo. Lo que realmente querían tomar era mi independencia, mi esfuerzo, mi identidad. Aprendí que cuando alguien te exige las llaves de tu hogar, no solo quiere la estructura física, quiere el control sobre tu vida. Y a veces, la única forma de proteger tu santuario es cerrando la puerta para siempre, sin importar quién se quede afuera. No es un acto de crueldad, es el acto de supervivencia más fundamental. Entendí que el amor familiar no puede ser una deuda perpetua. No es una cuenta bancaria de la que unos pueden retirar sin límite mientras otros solo están obligados a depositar. El verdadero afecto se basa en el reconocimiento mutuo, en celebrar los logros del otro, no en verlos como una oportunidad para el propio beneficio. Mi madre usó su pequeña ayuda inicial como una cadena, y yo pasé años cargándola, creyendo que era el precio de su amor. Pero el amor que tienes que comprar no es amor. Es una transacción. Y la lección más importante es que tienes todo el derecho del mundo a declararte en bancarrota y abandonar esa mesa de negociación. Tu paz no tiene precio y no debe estar a la venta para nadie, ni siquiera para tu propia madre. Mucha gente podría pensar que tener esa caja fuerte, esos documentos listos, fue un acto frío y calculador. Pero la verdad es que fue un acto de profundo amor propio. Fue la Sofía del pasado protegiendo a la Sofía del futuro. Prepararse para lo peor no te convierte en una persona cínica, te convierte en una persona sabia que entiende la realidad de su situación. A veces, la única persona que va a construir una fortaleza para protegerte eres tú misma. Así que construye tus muros, guarda tus pruebas, ten tus papeles en orden. No porque esperes la guerra, sino para que, si alguna vez llega, tengas el poder de defender tu paz sin tener que disparar una sola bala emocional. Tu mejor defensa siempre será tu propia independencia documentada. Quiero ser honesta con ustedes. Cerrar esa puerta no se sintió como una victoria gloriosa. Se sintió como una amputación necesaria. Dolió. Dolió reconocer que la familia que yo anhelaba nunca existió realmente. Dolió convertirme en la villana de su historia, para poder ser la heroína de la mía. Habrá un período de duelo por la familia que desearías tener. Permítete sentirlo, pero no dejes que ese dolor te convenza de volver a abrir la puerta a quienes te hicieron daño. La cicatriz que queda es un recordatorio, no de la herida, sino de que sobreviviste y sanaste. La paz que encuentras al otro lado de esa decisión es un silencio que vale cada lágrima derramada. Al final, la moraleja de mi historia, la que está grabada en los cimientos de mi casa y de mi alma, es simple. El hogar está donde respetan tu trabajo, no donde intentan robártelo. Un hogar no son solo paredes y un techo. Es el lugar donde tu espíritu puede descansar, donde te sientes segura, vista y valorada. Si las personas que viven contigo, o que intentan entrar en tu vida, amenazan esa paz fundamental, entonces no están en tu hogar, están invadiendo tu santuario, y tienes todo el derecho divino y legal de protegerlo. Mi casa se convirtió verdaderamente en mi hogar no cuando la terminé de pagar, sino cuando finalmente desalojé la toxicidad que vivía en ella sin pagar alquiler. Así que te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿estás construyendo tu vida sobre cimientos sólidos o sobre la arena movediza de las expectativas de otros? No necesitas una caja fuerte de acero para guardar tus pruebas, tus logros, tu paz mental, tu derecho a decir no. Esos son tus documentos. Son tu título de propiedad sobre tu propia vida. Nunca permitas que nadie, sin importar el lazo de sangre, te haga sentir como una inquilina en la existencia que tú misma has construido con tanto esfuerzo. Eres la arquitecta, la constructora y la única dueña. Actúa como tal. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si alguna vez has tenido que poner un límite para proteger tu paz, quiero que sepas que no estás sola. Déjame un comentario contándome tu experiencia y suscríbete al canal.
porque cada historia que compartimos aquí es un ladrillo más en la construcción de una comunidad que entiende que, a veces, la familia no es la que te toca, sino la que eliges para respetar tu santuario. Créeme, las historias que vienen te recordarán que tu paz nunca, jamás, es negociable.